Hola, ¿cómo están? Ya estamos de regreso. Esta es nuestra tercera clase en la serie que estamos haciendo de microclases de dibujo, introducción a las artes plásticas de Academia Fidalgo. Bien, vamos a ver ahora, a diferencia de la primera clase que vimos los elementos del dibujo y después la segunda que vimos la teoría del color, ahora nosotros vamos a ver los elementos de la pintura. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para pintar? ¿Qué es la diferencia entre dibujar y pintar? Dibujar es que nosotros, usando los elementos que ya conocemos, como la línea, el punto, la textura, el volumen, la forma, nosotros representamos gráficamente algo. En la pintura lo que nosotros hacemos es que le damos color. En el momento que nosotros le ponemos color a nuestro dibujo, ya lo estamos pintando. Nuestros primeros elementos que nosotros necesitamos para pintar es el elemento que le dé color a nuestro dibujo. Ese primer elemento es el pigmento. Es esa sustancia que nosotros al momento de aplicarla le va a dar color a nuestro dibujo. ¿Cuáles pueden ser los pigmentos? Bueno, pueden ser tierra de colores, pueden ser sustancias químicas, pueden ser minerales. Por ejemplo, en la antigüedad, para el color morado utilizaban al moler unos insectitos que llamaban cochinillas, los molían y obtenían el color morado. O usaban elementos minerales. Pero bueno, eso es el pigmento. Toda esa sustancia que nosotros la vamos a colocar para darle color a nuestro dibujo. ¿Y dónde lo vamos a colocar ese pigmento? Bueno, ese pigmento nosotros lo vamos a colocar en algo que es nuestro segundo elemento, que es el lienzo. Lienzo es toda aquella superficie donde nosotros podemos colocar un pigmento y crear un diseño plástico. Podemos hacer una pintura, que puede ser una tela, un pedazo de madera, una pared, un pedazo de piel. Cualquier elemento donde nosotros podamos colocar un pigmento y podamos crear una obra de arte, ese es un lienzo. Cualquier cosa. Hay lienzos muy grandes. Hay quienes han pintado en murales, en paredes muy grandes y hacen los murales. Eso puede ser algo muy grande, o en el piso, en una superficie, en una explanada muy grande, y ese puede ser un lienzo muy grande. Pero también podemos tener lienzos muy pequeños. Hay quienes pintan en granos de arroz. Esos son elementos muy pequeños, lienzos muy pequeños. Cualquiera que pueda ser nuestro lienzo, o cualquier lugar donde yo pueda colocar un pigmento, eso es un lienzo. Lo que necesito es con qué aplicar el pigmento. Y esto es lo que nosotros llamamos aplicadores. ¿Qué es un aplicador? Bueno, el aplicador es cualquier herramienta que me ayude a tomar el pigmento y colocarlo en el lienzo. Puede ser un lápiz, puede ser un pincel, una brocha, una espátula, pueden ser nuestros dedos. Cualquier herramienta que nosotros utilicemos para tomar el pigmento y ponerlo en el lienzo, ese es un aplicador. Pero ahora bien, ya que tenemos hecho esto, necesitamos que el color se quede pegado, se quede fijo en el lienzo. Para eso necesitamos el siguiente elemento, que son las bases. ¿Cuáles son las bases? Bueno, hay varias bases. Por ejemplo, una base es el agua. Nosotros podemos mojar el polvo de nuestro pigmento y el agua nos ayuda a pegarlo en la tela de nuestro lienzo. Esa base, hecha con agua, nosotros le llamamos acuarela.
Esa es una base. Con un pincel, que es un aplicador, tomamos el pigmento con un pincel mojado y lo aplicamos en el papel. Y entonces el pigmento se fija en el papel y ya está dando una acuarela. Otra base puede ser el aceite. El aceite, y entonces nosotros estamos teniendo una base de óleo. O puede ser una sustancia química que nos ayude a tener, no sé, por ejemplo, un acrílico. O usamos la punta de un lápiz y lo podemos usar con cera y ya tenemos entonces una crayola o un color. Cualquier cosa que nos ayude a fijar nuestros pigmentos en el lienzo, entonces a través de un aplicador, esa es una base. Estos son los elementos básicos que nosotros tenemos en la pintura. Cuando nosotros vemos un cuadro y vamos a un museo, por lo general encontramos una etiquetita muy pequeñita aquí a un lado y donde nos dice cómo se llama la obra y nos dice que esa obra se llama, no sé, tal vez la Mona Lisa, pintada por Leonardo da Vinci en 1500 y algo, y entonces luego nos da una pequeña descripción. Nos dice cuál es la base que usó. Por ejemplo, Leonardo usó óleo y dice que fue hecho que fue un lienzo. Queremos pensar que su aplicador fueron pinceles y que el pigmento fueron polvo de colores. Y así nosotros podemos ir conociendo y experimentando todas las bases y todos los elementos que nosotros tenemos en la pintura. Si tú te comunicas con nosotros y entras a un curso, tenemos algo que se llama Taller Libre de Arte. Y tú puedes escoger alguna de estas disciplinas y empezar a desarrollarla. Eso que siempre quisiste hacer desde joven, o que quisiste hacer desde niño, o siempre has soñado con hacerlo y conocer cómo llevar a cabo estas obras de arte. Te animamos a que te comuniques con nosotros. Usa nuestras redes sociales. Aprovecha este tiempo de la cuarentena y vas a darte cuenta que hay mucho talento. Descubre tu talento con nosotros. Gracias, nos vemos en la próxima.